todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces habíamos escuchado esta frase? Y bueno, por ejemplo, aquí en Nuevo León se hizo muy popular porque en los campeonatos en los que obviamente Tigres quedaba campeón, Torres Nilo siempre la usaba en playeras o cosas así, siempre la publicaba en sus redes y creo que fue muy sonada en Nuevo León por ese hecho. Pero en realidad alguna vez nos habíamos puesto a analizar cuál era el verdadero significado de esta cita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues si tú no la conocías, esta cita bíblica viene en Filipenses 4:13. ¿Quién fue el que la dijo? Fue Pablo. Pablo se lo dijo a los filipenses, valga la redundancia, porque él ya había pasado muchas pruebas, ya había pasado muchas tribulaciones. En realidad, él, de tener todos los lujos que se podían desear en esa época, había pasado a la escasez, ni siquiera tenía que comer, había estado encarcelado, había sido apedreado, etcétera. Pero bueno, déjame te cuento los fundamentos bíblicos sobre lo que te estoy diciendo. Bueno, para empezar, Pablo tuvo su primer viaje misionero junto con Bernabé, y esto lo encontramos en Hechos 13, en el cual Pablo fue con Bernabé a Chipre primeramente, y después de ahí se encaminaron a otras ciudades, a Iconio, y después de ahí se pasaron a Listra, en el cual pues ellos no compartían la misma lengua, pero eso no los frenó a no compartir el evangelio de Dios. Ellos empezaron en Listra haciendo milagros y la gente se iba acercando a ellos, pero al no tener el mismo idioma, confundieron a Pablo y a Bernabé con los dioses de Mercurio y Júpiter, y empezaron a adorarlos como si ellos fueran en realidad los dioses Mercurio y Júpiter. Pero al darse cuenta ellos de que no eran, lo pudieron haber tomado como si ellos fueran unos estafadores, porque pues no practicaban la misma creencia, ¿verdad? Y entonces decidieron apedrearlos, pero no tanto por la gente de Listra, sino porque había otros judíos que intentaban perseguir a Pablo y a Bernabé, evitar esos viajes misioneros, y querían la muerte de ellos. Y por eso es de que estos judíos que sí hablaban la lengua licaónica atentaron contra ellos a tal punto de que Pablo quedó casi muerto en su primer viaje misionero. No digamos de que ya llevaba mucha trayectoria, llevaba muchos lugares en los que había predicado. No, fue su primer viaje misionero predicando en el nombre de Jesús. Después de ahí, pues tú te pones a pensar, bueno, yo en su lugar sí hubiera puesto a pensar de que será prudente el seguir predicando. No será a lo mejor otra manera en la que yo tengo que seguir predicando el evangelio, porque si esto solamente me está trayendo cosas negativas a mi vida, ¿será prudente que yo siga? Pues no, ¿verdad? Ese no era el pensamiento de Pablo. El mío a lo mejor hubiera sido ese, pero no sé, no lo viví, y gracias a Dios que no lo viví o no lo he vivido. Pablo nos resume todos los sucesos que le pasaron a lo largo de su llamamiento al evangelio, claro, predicando ahora en el nombre de Jesús, y lo resume todas las cosas malas, por así decirlo, que lo pasaron en 2 de Corintios del 11, del 16 al 32, en el cual nos dice un poco sobre esto. Pero bueno, antes de contarte sobre lo que Pablo dice de sí mismo, sobre lo que ha pasado, te quiero contar que lo que él decía en estos versículos no era para gloriarse a él, sino porque a los corintios habían llegado unos falsos profetas, de los cuales decían cosas contrarias a lo que ellos predicaban de Jesús, pero no era Jesús el que tú y yo conocemos, era un Jesús totalmente diferente, y los corintios ya habían empezado a tomar ese tipo de doctrinas, o sea, falsas doctrinas que iban en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo se enojó y les dijo, oye, pues ellos, pues ¿quiénes son, verdad, para venir y decir que vienen en el nombre de Jesús y predicarles otra cosa y que ustedes se lo crean? Ese era el mayor disgusto que tenía Pablo con los corintios, y les empezó a compararse él contra los profetas, que qué es lo que habían hecho los profetas contra lo que él había hecho. Pues no era nada. Sinceramente, a lo mejor era pura palabrería de los profetas. Vamos a leer del 16 al 32. Si quieres, pues tú solamente sígueme la lectura. Empieza a decir Pablo: vuelvo a repetirles, no quiero que me tomen por loco, y aunque lo estuviera, acéptenme así para que pueda sentirme un poco orgulloso. Voy a decirles algo, pero no de parte de Dios,
Reconozco que hablar bien de mí mismo es una locura, pero ya que hay tantos que hablan bien de sí mismos, ¿por qué no voy a hacerlo yo también? Ustedes son tan inteligentes que con mucho gusto soportan a los locos, hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quienes los engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara. Me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atrevimos a tratarlos así. Pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Si ellos son hebreos, yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son de la familia de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Yo lo soy todavía más, aunque sea una locura decirlo. Yo he tratado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches la he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesús, que merece siempre ser alabado, sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador nombrado por el rey Aretas puso sus guardias en la ciudad para arrestarme. O sea, él había estado empinado por todos lados por el evangelio, no por otra cosa, no fue porque nos compartía las cosas que él pensaba, él creía, no. Fue el camino que Jesús le convenó hacer, ¿verdad? A través de sus profetas, al estar involucrado con su gente, Jesús le enseñó esta verdad y era lo que él hacía. El llamamiento que Jesús tuvo con Pablo fue ese, y Pablo lo rechazó siempre, a pesar de todo, de todo lo que acabo de leer, que acaban de ver ustedes, que no fue algo fácil. Pablo siguió adelante y Pablo siempre decía que él se fortalecía en Cristo a pesar de todas estas cosas. Y bueno, ese es un contexto, ese es un trasfondo de esta frase que te invito a que reflexiones un poquito más y que digas, en verdad la estoy aplicando bien esa frase, la estoy diciendo como debe de ser, porque digo, yo también, no crean que nada más ustedes, pero yo también la he usado de una forma incorrecta, ¿verdad? Porque nada que ver lo que vivió Pablo con lo que a lo mejor hemos pasado nosotros. Bueno, yo te invito a que sigas profundizando en esta frase, que sigas analizando la vida de Pablo, por qué fue que lo dijo, y veremos si también la puedes aplicar de la misma manera, si la puedes aplicar a lo mejor incluso en circunstancias parecidas, pero yo sé que sí, y que esta frase, después de ser tan célebre, va a poder transformar tu vida y te va a ayudar para que las cosas que Dios quiere para tu vida sean logradas. Bendiciones.